Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 8 de octubre del 2021. Hoy es viernes, terminamos nuestra semana número 6 de clases, 6 o 7, no me acuerdo. Pero vamos a tomar asistencia antes que otra cosa. Acosta. Presente. Aparicio. Presente. Arbizu. Alcázar. Presente. Valderas. Presente. Castillo. Presente. Bien. Castillo Padrón. Presente. Escandón. Presente. García. Garza. Presente. Gómez. Presente. González. Presente. Guevara. Presente. Hernández. Presente. Ibarra. Presente. López. Presente. Martínez González. Presente. Martínez Vargas. Presente. Medina. Presente. Bueno. Presente. Núñez. Presente. Olazarán. Presente. Oliva. Presente. Pineda. Ramírez. Presente. Rodríguez García. Presente. Rodríguez Martínez. Presente. Foresti. Presente. Vázquez. Zúñiga. Presente. Regresamos. Arbizu. Por ahí lo vi. Gracias. García. Presente. Gracias. Pineda. Vázquez. Bien, como les decía el día de hoy, bueno, no se los voy a decir, el día de hoy vamos a seguir platicando sobre la auditoría interna y en este caso ya platicamos sobre la cadena de valor, ya platicamos también sobre las características que debe de tener la auditoría por departamentos. Entonces vamos a lo que sigue. En este caso tiene que ver con el análisis de fortalezas y debilidades, análisis de los factores internos que son los positivos o los negativos. Para poder hacer este análisis necesitamos haber hecho las dos o alguna de las dos herramientas anteriores, porque para poder analizar fortalezas y debilidades necesitamos tener fortalezas y debilidades, y queda bastante claro, ¿no? Entonces necesitamos haber hecho las dos herramientas anteriores. Para poder realizar nuestro análisis de factores internos o nuestro análisis de fortalezas y debilidades, utilizamos una herramienta que denominamos como análisis de la matriz de evaluación de factores internos o matriz MEFI, análisis MEFI. Tal vez algunos de ustedes ya habían utilizado esta herramienta antes o por lo menos la habían escuchado y si no, pues aquí se los presento. La matriz de evaluación de factores internos nos permite identificar con mayor claridad cuáles son aquellas partes, aquellos factores que nos permiten saber el estado actual en el que se encuentra la empresa. Básicamente a través de un resumen de lo que hicimos previamente y de la evaluación de estos factores, considerando, en este caso, si son con un enfoque hacia ayudarnos dentro de la organización de que lo estamos haciendo bien, o si es que estamos utilizando mal algún tipo de recurso en nuestra empresa y debemos de mejorar.
Entonces, básicamente, la MEFI nos ayuda a resumir los factores que hicimos antes para después evaluarlos y generar un resultado o una conclusión después de realizar este análisis. Básicamente se compone, como ya lo he repetido varias veces y como seguramente ustedes ya lo entendieron, de dos tipos de factores, las fortalezas y las debilidades. Las fortalezas, para aquellos de ustedes que todavía no les queda claro, son aquellos factores internos que representan un aspecto positivo de la empresa. Fortaleza es algo positivo, fortaleza es algo positivo, fortaleza es algo positivo, fortaleza es algo interno, ¿ok? Son características, elementos o situaciones que la empresa hace muy bien y puede significar eventualmente una ventaja competitiva. Entonces, recordarán, por ejemplo, cuando platicábamos de la cadena de valor, que necesitábamos precisamente analizar cada actividad para saber si se estaba haciendo mal, regular, bien o muy bien. En este caso, las fortalezas son aspectos dentro de la empresa que se hacen especialmente bien, ¿ok? O muy bien, como prefieren llamarlo. Esa característica que nuestra empresa hace perfecto, hace excelente, hace mejor que todos los demás y que por ende puede representar una ventaja cuando nos comparamos con otras empresas. Si lo vemos desde la perspectiva de la auditoría por departamentos, aplica de la misma forma. Hay ciertas preguntas a las que estamos respondiendo que serán aspectos muy positivos. Es decir, es una fortaleza que se está aprovechando al máximo. En ese caso, también podría representar una ventaja competitiva. En cambio, las debilidades son lo contrario. Las debilidades son factores internos también, sí, pero en este caso significa una situación negativa para la empresa. ¿Okay? Entonces, no se les olvide, fortalezas es algo positivo, debilidades es algo negativo. Ambas son internas. Las debilidades básicamente se refieren entonces a las áreas, actividades, acciones o situaciones que pueden provocar una desventaja en la empresa cuando la comparamos con las otras organizaciones de la industria. Son áreas completas, como lo podemos identificar en nuestra auditoría por departamentos. Son ciertas actividades, como lo podemos identificar en una cadena de valor, o simplemente acciones o situaciones que pueden provocar una desventaja en la empresa contra la competencia. En este caso, recordemos de nueva cuenta, son internos, es decir, los controla la empresa o debería tener algún medio para controlarlo de alguna forma. Si sucediera que un factor negativo no es controlable por la empresa o fue creado por alguien externo, entonces ya no sería una debilidad, sería una amenaza. Digamos, por ejemplo, que existiera una amenaza derivada de una enfermedad. Vamos a volvernos locos. Digamos que una enfermedad producida en un país asiático se extiende por todo el mundo y origina una pandemia. Algo poco probable que pase. En ese caso, ¿qué sería? ¿Una debilidad o una amenaza? Pues una amenaza, ¿no? Totalmente. Estamos bastante claros, ¿no? Esa enfermedad, esa pandemia, ese virus, no lo provocó la empresa, no lo está controlando la empresa. Está bastante claro que viene del entorno externo. Entonces sería una amenaza. Por ende, todas aquellas cosas que la empresa no puede controlar o que no provocó la empresa serían amenazas. Esas no las vayan a meter aquí. ¿Okay? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. ¿Cómo desarrollamos una matriz de evaluación de factores internos? ¿Cómo desarrollamos una MEFI? Tenemos 5 pasos básicos. Número 1, tenemos que listar todas nuestras fortalezas y debilidades. Pregunta, ¿de dónde obtenemos las fortalezas y debilidades para poder hacer una lista? ¿De dónde las sacamos? De nuestro análisis FODA previo hecho. No hemos hecho ningún análisis FODA todavía. Por este.
de la auditoría, De la auditoría. ¿Cuál auditoría? la interna. Correcto, de la auditoría interna. Y en este caso, la auditoría interna incluye la auditoría por departamentos y el análisis de la cadena de valor. ¿Ok? Entonces, ojo, todo lo que estamos haciendo ahorita nos va a ayudar para crear un FODA. ¿Ok? Seguramente muchos de ustedes habían hecho un FODA antes, sí. Pero probablemente la mayoría de ustedes que habían hecho antes un FODA habían empezado simplemente creando factores y metiéndolos al FODA, pero no es así. Antes debemos de hacer este tipo de análisis. Primero creamos una MEFI, que es esto que estamos viendo. Después creamos una MEFE, que son factores externos. Y ya que tengamos esos dos, ahora sí, pasamos al FODA. Por eso no lo podemos hacer desde el inicio. ¿Vale? Entonces, una vez que yo ya encontré todos mis factores de fortaleza y de debilidad en mi cadena de valor, en mi auditoría por departamentos, todas esas fortalezas que yo les decía que se tenían que establecer en cada punto, o debilidades, ya las tengo. A lo mejor en mi cadena de valor obtuve 50, 27 fortalezas y 23 debilidades. Y en mi auditoría por departamentos obtuve, no sé, 35, de las cuales fueron 30 debilidades y 5 fortalezas. Entonces tengo 85 factores allí. Los tengo que acomodar y al final resulta que tengo, no sé, 30 fortalezas y 55 debilidades. ¿Okay? Tengo demasiados aspectos. Probablemente a la hora de combinarlos me voy a dar cuenta que algunos que tengo en cadena de valor y otros que tengo en mi auditoría por departamentos son muy parecidos o son los mismos, entonces se van a ir eliminando algunos. Por ende, de a lo mejor 85 factores, me voy a quedar solamente con 50. Y de esos 50 tengo que priorizar cuáles son los más importantes. La idea es que en una MEFI no haya más de 20 factores. Repito, dentro de una MEFI no debería de haber más de 20 factores. Lo ideal sería un número entre 10 y 15. 20 es el límite y más de 20 pues ya es demasiado. No quiere decir que la empresa deja de tener mágicamente debilidades o fortalezas, no. Sin embargo, no podemos hacer análisis tan amplio, porque entonces no tendría sentido. La forma en que se realiza este análisis ya no sería relevante con tantos factores. Entonces, esto que les quede claro, 20 factores como máximo dentro de nuestra matriz. Una vez que ya tenemos este listado de factores, pueden ser 20, 15, 10, y que pueden ser a lo mejor 10 de uno y 10 de otro, o 13 y 7, combinados como sea, vamos a pasar a un proceso que se llama asignación de ponderación o asignación de importancia. Y en este caso lo que vamos a hacer es darle un nivel de importancia a cada factor entre el 0 y el 1. O si lo queremos ver en porcentaje, entre 0 y 100. ¿Cuál factor es más importante que los demás? Después de esto vamos a calificar cada uno de esos fortalezas y debilidades con una calificación entre 1 y 4, dependiendo si se están aplicando bien o no. Posteriormente multiplicamos la ponderación por la calificación, o sea, paso 2 por paso 3, y finalmente vamos a sumar las puntuaciones ponderadas. Está facilísimo, ¿no? Seguramente ya entendieron, vamos a lo que sigue. Una vez que terminamos nuestra MEFI, la puntuación ponderada más alta que pueda resultar es de 4.0 y la más baja es de 1.0. Una media sería entre 2.4 y 2.6, digamos 2.5. ¿Y qué significan estos resultados? Si dentro de nuestra MEFI estamos cerca de 4.0, eso significa que la organización tiene grandes ventajas y que sus debilidades no tienen un gran impacto sobre su desempeño. Es decir, lo estamos haciendo súper bien. Si tenemos una calificación cercana al 1
Indica que la empresa necesita trabajar mucho para contrarrestar sus debilidades y para obtener o mejorar sus fortalezas. Si nuestra calificación es de 1 o cercano, entonces lo estamos haciendo súper mal. ¿Qué pasa si tenemos una calificación de 2.5? En ese caso, la empresa lo está haciendo meh. Ni bien ni mal. Estamos en un punto medio. Lo cual indicaría que todavía existen muchas debilidades que necesitamos contrarrestar, pero también tenemos buenas fortalezas. Entonces, hay que hacer un balance allí para tratar de incrementar el desempeño. Bien, me parece que ya quedó claro que es MEFI. Entonces, van a hacer una MEFI. Listo. Obviamente no. Les voy a enseñar cómo es que se crea este tipo de análisis para más o menos comprender mejor a qué nos estamos refiriendo. Vamos a cambiar la forma de presentación. Una MEFI, bueno, para crear una MEFI necesitamos, como ya lo hemos platicado en los últimos minutos, desarrollar un análisis de cadena de valor, un análisis de auditoría por departamentos y tal. Sin embargo, para motivos de este ejemplo, lo que vamos a hacer es simplemente plantear factores al azar. Bueno, no al azar, pensados, pero orientados hacia un aspecto concreto. Vamos a crear una matriz de evaluación de factores internos enfocada a la Universidad Politécnica de Victoria, la UPV. ¿Okay? Esto que tenemos aquí es una matriz MEFI. Vamos a ponerle matriz MEFI de la Universidad Politécnica de Victoria. ¿Okay? Estos elementos que tenemos aquí, factores internos, ponderación, calificación y calificación ponderada, todo esto es la matriz de evaluación de factores internos. Por la parte derecha tenemos una notita para que ustedes vean cómo es que se deben de asignar las calificaciones. Y en la parte inferior tenemos una nota también orientada hacia la calificación final que se obtiene de la matriz, que sería este punto azul que tenemos aquí abajo. Aunque no están viendo mi cursor. Bueno. Una vez que tenemos esta matriz, lo que hay que hacer es identificar las fortalezas y debilidades que tiene la empresa que estamos analizando. En este caso, la empresa que estamos analizando es la Universidad Politécnica de Victoria. Entonces, vamos a tratar de identificar, a partir de su propia experiencia o de la mía, cuáles podrían ser algunas fortalezas o algunas debilidades que tiene esta universidad. ¿Vale? En este caso, a partir de lo que ustedes conocen de la UPV o han vivido de la UPV, ¿qué cosas consideran que son muy buenas? ¿Qué cosas tiene nuestra universidad que son muy buenas? ¿Qué piensan? Ángel. Pues los docentes. Los docentes podría ser una opción, bien. ¿Qué de los docentes? Que somos muchos, que somos viejos, jóvenes, ¿qué cosa de los docentes? Que están muy bien preparados. Ok. Podemos entonces escribir como una fortaleza la preparación de los docentes. Bien. Tenemos otro comentario con Bianci. ¿Puede ser también su sistema educativo? Sistema educativo, ¿a qué te refieres? Como que está bien estructurado, las materias están enfocadas a cada carrera. Ok. Hablamos entonces del modelo educativo y planes de estudio. Bien estructurados. Ok. Voy a escribir acá, buena preparación de los docentes. Correcto. Vamos con Claudia. Bueno, no sé si entre ahí, yo iba a decir que las carreras son a corto plazo. Las carreras son a corto plazo. Vamos a poner tiempo de las carreras menor que en otras universidades.
Muy bien. Juliana. Las herramientas tecnológicas con las que cuenta, por ejemplo, con lo de la pandemia, pues empezaron a usar más herramientas. El equipo. Te estoy perdiendo mucho, Juliana, no te alcancé a entender bien. Si puedes escribir en el chat, porfa, porque por ahí se escucha mucha interferencia. Ahorita regresamos al tema de Juliana. Oliva. Las becas que ofrecen, ¿ya, profe? Ok, existencia de becas para los estudiantes. Bien, ¿alguna otra fortaleza? Piensen en por qué razones entraron a esta universidad y no a otras. Seguramente fue porque tenía ciertas fortalezas. Algunas de ellas quizá fueron algunas de las que ya mencionaron y otras podrían ser algunas de las que todavía no se hablan. Nos decía Juliana, la adaptación a nuevas herramientas y equipo tecnológico. ¿Ok? La adaptación a nuevas herramientas. ¿Okay? Ángel. También puede ser la titulación al graduarse, al terminar. Es más fácil. La titulación es más rápida en este caso, sí. Vamos a ponerlo. Procesos de titulación más eficientes en otras universidades. Sí, porque de hecho les cobran una cuota de titulación cada cuatrimestre, entonces ya tienen pagado para cuando culminan sus clases, es casi inmediato. Mariana. Su constancia y apoyo, profe. O sea, constantemente hay conferencias. Pues sí, a mí me llegan al correo de que oportunidades para seguir estudiando el inglés o así. Ok. Constante apoyo académico. Vamos a plantearlo de esta manera. Porque conferencias ya sería un tema adicional, pero pues eso no necesariamente lo controlamos nosotros, pero el apoyo académico sí, el tema de inglés, el tema de tutorías, el tema de asesorías que se brindan, podría ser. Que quizá no todas las universidades lo tienen. Vamos a quedarnos con este número de fortalezas. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para yo evitar contar, para no tener que saber exactamente cuántos son y tener que irme una por una para contar, lo que yo puedo hacer, y de hecho lo que debemos de hacer es codificar, ponerle un código a cada factor. En este caso, si es mi fortaleza número 1, entonces le llamamos F1. Si tengo una segunda fortaleza, sería F2. Y así vamos a ir agregando números a cada uno de los factores que estamos agregando para que sea mucho más sencillo identificarlo. Así, por ejemplo, yo les puedo decir, la F6 significa esto, o la F7 significa esto otro, sin necesidad de decir todo el nombre del factor, ¿vale? Bien, ya hablamos de las cosas positivas, ya hablamos de qué cosas tiene la universidad que está haciendo muy bien. Tal vez no todos coinciden en esto. Sería una cuestión de entre todo el equipo de trabajo, en este caso somos 31 personas, deberíamos de identificar cuántos estamos de acuerdo y cuántos no. Y conforme a eso, tal vez de estas 7, vamos a quitar 1 o 2 para que nos queden 5, ya veremos. O incluso podríamos agregar más. Vamos ahora a las debilidades. ¿Qué debilidades han percibido ustedes de nuestra universidad? ¿Qué aspectos negativos que son por parte del control universitario han ustedes identificado o conocido? Bianci. Que esté muy alejada de la ciudad, profe. Entra como realidad. Sí, en este caso entra. Digo, un punto importante con la ubicación de los negocios tiene que ver con que no siempre se puede modificar. Por ejemplo, mover una universidad de lugar es complicado, es prácticamente imposible. Sin embargo, sigue siendo un tema que fue decisión de la propia universidad, en este caso el propio gobierno. Pero sí, entonces, como lo hicimos arriba, vamos a poner un código, que en este caso sería D1, y vamos a poner la lejanía de las instalaciones
físicas. Bien, Ronaldo. Bueno, no sé cómo exactamente plantearlo, pero no sé si entraría de que las unidades van muy rápido. ¿Las qué, perdón? Las unidades de aprendizaje. Dentro de las materias. Sí. Ok. Podríamos plantearlo como las asignaturas. Vamos a decirle, digo, para que quede claro, se ven con mucha prisa, para que quede un poquito claro de qué nos referimos, ¿no? Ángel. También podría ser que, por decirlo, el sistema SIUP constantemente tiene fallas. Podría ser las plataformas de la universidad. Podemos plantear como fallas constantes en los sistemas, bueno, en las plataformas tecnológicas de la universidad. Ok. Incluimos SIUP, CITA y cualquier otro. Ariana. Bueno, profe, yo escuché que una maestra nos había comentado que no podríamos regresar a clases por la falta de espacio, ya que las aulas eran muy chicas. Ok. Bueno, se refiere más bien a que son chicas por el hecho de que estamos en pandemia. Pero sí cabe en un aula, digamos, en tiempo normal o antes de la pandemia, cabían hasta 42 alumnos más o menos. Digamos, 30 alumnos cabrían perfecto, que es el grupo en el que estamos. Entonces, se refería a que eran muy chicas para el espacio que debe de haber en esta nueva normalidad y tal. Pero como tal, chicas no son. Entonces, eso sí no coincido. Entonces no lo vamos a agregar. Digo, podríamos plantearlo quizá por el momento en el que estamos y que sí se necesitarían aulas más grandes, pero tampoco tiene sentido porque no deberíamos de tener a 30 alumnos dentro de un mismo salón. Entonces el problema no es el tamaño del aula, sino la capacidad de hacer grupos más pequeños para que se tomen las clases en los mismos salones y tal. Pero no, eso lo vamos a omitir en esta ocasión. ¿Qué otra debilidad hay en la universidad? Claudia. También podría ser que no es tan reconocida porque tiene menos tiempo. Ok, puede ser menor reconocimiento por parte de quién, Claudia, por parte de de las empresas, por parte de los estudiantes. Ok. Por parte de los estudiantes. Bien, ¿alguna otra que se les ocurra? Podría ser también que el equipo de cómputo o de tecnológico es muy como antiguo. El equipo tecnológico es muy antiguo. ¿El equipo tecnológico dentro de la universidad? Sí, porque pues en los laboratorios algunas computadoras no funcionan y así. Ok. Equipo de cómputo. Vamos a llamarle con obsolescencia. Obsolescencia. Más o menos así. Ok. Tenemos entonces hasta este punto 7 fortalezas y 5 debilidades. ¿Podríamos añadir más? Sí, podríamos añadir más fortalezas, probablemente más debilidades también. Si tuvieran la oportunidad de tomar sus clases en las instalaciones físicas de la universidad, seguramente se encontrarían con una mayor cantidad de debilidades o de fortalezas. Entonces, digo, por la manera en que estamos trabajando esto, es un poquito más complicado, pero de todas formas pudimos encontrar varios puntos. Repito, lo ideal no es hacer esto que estamos haciendo.
para poder generar una matriz EFI, lo que debemos de realizar es todo un análisis completo a partir de la cadena de valor, a partir de los distintos departamentos o áreas de la empresa para poder saber qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Afortunadamente, en este caso, pues tanto ustedes como yo estamos dentro de la empresa a analizar, estamos dentro de la UPB. Por eso lo podemos desarrollar así. Pero cuando estamos haciendo este análisis para otra empresa, sí debemos de hacer una evaluación más completa. Bien, ya que tenemos todos nuestros factores, que en este caso son 12, lo que vamos a proceder a hacer es identificar su nivel de ponderación. ¿Okay? Y como se lo decía hace un rato, la ponderación tiene que ver con el nivel de importancia que tiene cada factor. ¿A qué me refiero? Tenemos 12 factores aquí. De estos 12 factores, ¿cuál será el más importante? De estos 12 factores que tenemos en el Excel, ¿cuál será el más importante? El que tiene un mayor nivel de importancia, el que nos interesa más. Juliana, ¿qué opinas? ¿Me escucho bien? Sí, listo. Ok. Pues yo pienso que el modelo educativo y planes de estudio. Modelo educativo y plan de estudio, F2, ¿ok? ¿Qué opinas, Ángel? No, yo iba a decir que el proceso de titulación, pero sí, pensando a lo mejor, el que dice Juliana es más importante. Ok, F2 coinciden ambos, entonces. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Dentro del chat escriban, por favor, el código del factor que les parezca más importante. ¿Cuál factor de los que tenemos en pantalla será el más importante? Déjenme hacer un poquito más de zoom para que se alcance a ver un poquito mejor. ¿Cuál de estos factores será el más importante? Bueno, me parece que la mayoría coincide en F2. Correcto. Ahora vamos al contrario. ¿Cuál será el menos importante? ¿Cuál de todos estos factores será el menos importante? El que menos interesa, el que menos podría resultar interesante de revisar. Ok, nos dicen de 4, de 5, de 4, de 4, de 5, de 4. Ambos factores me parecen que podría ser un tema de interés para todos, pero sí, coincido con algunos de ustedes en que el D4, el menor reconocimiento por parte de los estudiantes, podría resultar como algo negativo. Bien, entonces tenemos ya identificados cuál es el más importante y el menos importante. ¿Okay? El más importante es la fortaleza 2, que nos dice modelo educativo y planes de estudio bien estructurados. Y el menos importante es el D4, que no todos los estudiantes reconocen la existencia de nuestra universidad. ¿Vale? Partiendo de esto, vamos ahora a asignar la ponderación. ¿Y a qué nos referimos con eso? Tal como, por ejemplo, yo les entrego o les digo cuáles son los puntos a evaluar dentro de mi materia y que cada factor tiene un nivel de importancia o de ponderación, no sé, por ejemplo, exámenes 30%, tareas 20%, trabajo en equipo 20%, etcétera, y todo suma 100. Lo mismo hay que hacer acá. Tenemos que darle una ponderación a cada uno de estos puntos hasta llegar al 100 de este lado. O bueno, en este caso, hasta llegar al 1, porque lo vamos a hacer no en porcentajes, sino en decimales. Vamos a pensar, por ejemplo, que modelo educativo y planes de estudio le asignamos una ponderación de 0.20, es decir, 20%. Como es el más importante, es el que le vamos a dar una mayor calificación.
Y el de menor reconocimiento por parte de los estudiantes, a lo mejor le asignamos un punto 0,5, es decir, un 5%. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es seguir asignando puntajes a cada factor. Después del F2, ¿cuál será el más importante? Vamos a pensar que el F1. Vamos a asignarle una calificación, una ponderación menor que F2, porque no es tan importante, pero mayor de 0.05. Por ejemplo, 0.18. Y aquí ya vemos que llevamos 43, nos restan 57 por entregar. El tiempo de las carreras menor que en otras universidades, vamos a asignarle un punto 10. La existencia de becas para los estudiantes, a lo mejor le damos un 15. Los procesos de titulación más eficientes, a lo mejor le damos un punto 7. El constante apoyo académico, tal vez un punto 11. La adaptación a nuevas herramientas, vamos a darle un punto 3. No, un punto, sí, vamos a darle un punto 3. Y aquí vamos a modificar esta 2. La ingeniería de las instalaciones físicas, pues este es algo más importante, vamos a darle un punto 9. Las asignaturas se ven con mucha prisa, a lo mejor a este le damos un punto 7. Aquí si se fijan ya nos pasamos, entonces tenemos que acomodar algunos puntos. Por ejemplo, a este, vamos a bajarle, a este también, y a este también. Nos queda un punto por repartir, pero nos quedan todavía 2 factores, entonces vamos a tener que reacomodar. Fallas constantes en las plataformas tecnológicas, vamos a ponerle, pues en este caso es sumamente importante, pero vamos a darle un 8. Y el equipo de cómputo con obsolescencia, vamos a asignarle un, es importante si estuviéramos ahí, pero no estamos en este momento, entonces vamos a darle un punto 3. Okay. Tenemos, por aquí le podemos bajar quizá a 16. Le podemos bajar a 18 quizá. Le bajamos a 12. Le bajamos a 9. Le bajamos a 8. Y así vamos a ir moviendo los números para que se adecue a lo que necesitamos. Ahí estamos. Ahora sí. Ya tenemos ordenados nuestros factores por nivel de importancia o por ponderación. ¿Ok? En este caso, el factor más importante es la fortaleza 2, que tiene punto 18. Y el menos importante es la debilidad 4, que tiene punto 2. Es decir, F2 vale 18% y D4 vale solamente 2%. ¿Okay? Si lo queremos ver con una escala de colores, lo podemos observar de esta manera. Y aquí podemos apreciarlo de forma más sencilla. Los 2 factores más importantes son F1 y F2. Las debilidades, o bueno, los factores menos importantes son D4, D5 y F7. ¿Vale? En este caso puse los números al azar, pero deberíamos hacerlo pensando un poquito más. Lo importante en todo caso es que quede bien ordenado. ¿Cuáles factores son los más importantes y cuáles son los menos importantes? ¿Ok? Perfecto. Una vez que ya tenemos estos 2, podemos proceder a la calificación. Pero la calificación la vamos a ver en la siguiente clase porque nos quedamos sin tiempo el día de hoy. Por lo pronto, me parece ya han visto de manera un poquito más aplicada cómo es que se debe de empezar a crear una MEFI. El próximo lunes estaremos concluyendo esta matriz. ¿Vale? Sería todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia y sus participaciones. Que tengan un excelente día y nos vemos el lunes. Excelente fin de semana. Nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Profe.